Por ahí escuché, de hecho también lo vi, se me hizo increíble, no sabía, pero bueno, vi un video de MrBeast que decía, bueno, pues voy a sacar mi línea de chocolates, ya soy súper conocido, lo van a comprar y sabemos que va a funcionar. Vamos a hacer, mandó producir su chocolate, no sé, hacia China o a dónde, y que cuando llegó se dieron cuenta de que el producto estaba mal diseñado, la caja. Y está contando la historia que dijo, no, yo no sabía, no tenía la menor idea, ni me pasó por aquí, que hay ingenieros de producto que se encargan única y específicamente en diseñar la caja, el empaque. Sí. Y cuando lo dijo, me hizo sentido y me regresé justamente a esto que estamos hablando, porque es como, pareciera banal, pareciera que no tiene nada de importancia. Y él decía, no, es que como lo diseñamos originalmente, sin pensar, cuando tú agarrabas una barra o segunda barra o tercera barra, se caía todo, o no se mantenía firme, o no se veía bien, etcétera. Entonces dije, no, tuvimos que contratar un equipo que justamente diseñara todo eso para que después fuera fácil para el consumidor tomarlo. Entonces, me hace recordar esa parte también, ¿no? Y justo, ahora que lo estoy pensando, tú ahorita que has estado desde los dos lados, ¿no? Seguro ahorita vamos a hablar un poquito más de esa transición hacia adelante. ¿Has visto también la iniciativa de las empresas o departamentos donde has estado que pongan personas en medio que funcionen como intermediarios entre ambos? Sí. Al final, a ver, en una organización como más material o tradicional, porque sé que, por ejemplo, las industrias de los videojuegos es una estructura muy, muy plana y casi todos hacen, y bueno, y seguramente si alguien nos escucha y trabaja ahí nos va a corregir, pero entiendo que la jerarquía es distinta, ¿no? Y entonces no existen tanto estos silos, ¿no? O eres del área de manufactura, o eres de finanzas, o eres del área de marketing. Pero en lugares en los que he visto, bueno, también y donde he trabajado, sí he visto esos links que al final sí pertenecen a una de las organizaciones, ¿no? En este caso pertenecían a la organización de manufactura, pero sí estaban en contacto con la parte comercial. Entonces no trabajaban directamente en marketing, pero sí hablaban con los de marketing para aterrizar las ideas de hecho fue uno de mis roles, aterrizar las ideas de R&D o de iniciativas regionales que ya tenían contacto. Ellos sí hablaban directamente como con marketing y nosotros ya en el mercado también entendíamos bien la ejecución. Entonces, ese rol estaba increíble porque era como el nodo en el que interactuaban la planta, ¿no? Desde el equipo que tenía en ese momento, equipazo, por cierto, ellos justo tenían todo el conocimiento del ejemplo, por ejemplo, el ejemplo que pones ahorita de MrBeast, ¿no? El empaque. O sea, había ingenieros que entendían perfecto los tamaños, incluso qué se podía imprimir ahí, los colores, es toda una ciencia. Y entonces ese equipo de ingenieros aterrizaba esas ideas que podía tener como marketing. Entonces esos links existen, seguramente es una oportunidad en varias organizaciones, pero sí existen definitivamente, ¿no? Y te preguntaba, digo, qué bueno saber que una de ellas las pudiste vivir tú, pero te preguntaba porque también ha sido de mi experiencia justamente ver eso. No todos lo hacen, no todos lo tienen, no todos lo promueven. Y es donde yo hasta ahorita he visto que es una de las mayores áreas de mejora que cualquier empresa, incluso puede ser una pequeña, mediana empresa, grandes obviamente pensaría que ya lo consideran, pero siempre el hecho de que no haya comunicación entre departamentos es uno de los más grandes problemas que hay en general. Genera muchos problemas, mucha fricción y poca, digamos, movilidad, ¿no? Entonces, productividad obviamente baja, si no se pueden comunicar. Al final son sistemas que no se comunican. Pero, déjame me regreso un poquito más, ¿ok? Aquí lo que te quería preguntar, a ver si nos puedes dar un poquito, o explícanos un poquito, si quieres, a grandes rasgos, ¿cuál fue digamos, tu crecimiento desde que entraste de becario en finanzas ahí en Procter hasta cuando sales, pero hasta ahí? Y después de ahí, si quieres, ahorita seguimos. Entonces nos vamos de uno por uno. Va, sí, así como de la entrevista, la historia, ¿no? Empecé como becario en finanzas en una planta, luego me fui a otra planta en donde también inicié ya como empleado, ya no como becario, pero seguía en finanzas para planta. Y de ahí yo tenía esta curiosidad de trabajar más en lo que según yo estaba más relacionado con lo que había estudiado, ¿no? Con ingeniería industrial. Entonces
yo pedí mi cambio pues lo que fuera del área que ahí se llama Product Supply, que puede involucrar tanto logística como calidad, como todo lo que había platicado hace rato con respecto a ingeniería industrial, ¿no? Y me tocó ser ingeniero de proceso. Pues estuvo bien interesante el cambio porque de ver todo desde el punto de vista financiero, de ponerle un costo a todos los recursos que involucraban la manufactura, pues ahora yo era uno de esos recursos, ¿no? Entonces, directamente mejorar procesos en una línea de producción, instalar una nueva, y ya ahí estuve un par de años y de ahí me pasé a el rol que te acabo de comentar, que es el link entre la planta. Realmente es un rol de la planta, ¿no? Pero sí funcionaba como link entre lo que quería regional, entre lo que querían los mercados y entre lo que la planta podía hacer y las iniciativas de R&D, ¿no? Y ya de ahí se abre una oportunidad en finanzas, lo pienso bien porque la verdad es que estaba muy contento también en donde estaba, pero hago un assessment de mis propias capacidades, de lo que ya conocía de finanzas y del potencial futuro en manufactura, y decido que mi perfil hace más match con seguir en finanzas. Y regreso a finanzas para planta, de hecho, pero ya obviamente en otra posición, ¿no? Y de ahí ya estuve en varias plantas, de hecho, hasta que ya me llaman de mi empresa actual. ¿Todo eso en Ciudad de México o Todo esto en Ciudad de México. ¿O cómo funciona? Todo esto en Ciudad de México, como todo esto fue en planta, pues realmente tu mundo se aterriza a una planta, ¿no? O sea, ese es, acaba siendo como una gran familia y realmente ese es como tu círculo. Funciona como una empresa independiente casi cada planta. Todo el mundo te conoce, ¿no? Me supongo. Profit, todos te conocen, exacto. El Inge. Sí, es un mundo como muy cerrado. Sí conoces gente de fuera en la organización, pero el foco es la planta. Todo eso fue en Ciudad de México. Luego ya entro a otra empresa, entro a Duracell. Ahí estoy más del lado comercial. ¿Eso fue en México todavía? Fue en México todavía. Y ya dentro, pues se abre una oportunidad para ir a Estados Unidos, a otra oficina. Lo que te convierte en un expat y te trae a parte de este podcast, ¿cierto? Precisamente. Digo, obviamente, hay mexicanos que están en México que llevan años trabajando allá, que son expertos en lo que hacen, ¿no? Digo, pero aquí en ese sentido, en este programa nos enfocamos principalmente en los que salieron, ¿no? Porque al final, justamente es lo que te iba a preguntar. En esta pequeña, o en esa historia que nos cuentas, en esta vista general de tus experiencias, tanto en Procter como en Duracell, ¿cuáles fueron los retos más grandes? Esos bloqueos, challenges que tú viste para que, por ejemplo, las personas que vienen de atrás o que están viviendo algo muy similar que tú estás describiendo ahorita, digan, eso me está pasando o, ojo, eso me puede pasar, y qué podrían hacer al respecto. Yo más que retos hablaría como esto suena muy filosófico, pero más como oportunidades, ¿no? O sea, sé que mucha gente que te escucha, que nos escucha, justo está buscando oportunidades hacia afuera, ¿no? Entonces, mi historia en particular que me llevó a estar viviendo en Estados Unidos y en una oficina regional está dentro de la organización. O sea, incluso antes de entrar yo entendía o ya sabía que había una posibilidad de venir para acá por cómo están estructuradas las cosas. La verdad es que en muchas empresas grandes, ¿no? Que sobre todo hay muchísimas empresas americanas en México, que obviamente tienen sus oficinas como globales o tienen oficinas regionales incluso en Estados Unidos. Creo que hay muchas oportunidades de estar ahí, ¿no? Entonces, por eso más que retos, y podemos explorar algún reto en particular, pero más que retos creo que la gente que quiere estar en otro país, abrir las oportunidades desde dentro, ¿no? El network interno es importante, ¿no? O sea, conocer quién está afuera, quiénes toman la decisión y siempre tener una visión hacia ahí. Yo me acuerdo de una historia que nos contaba era un speaker interno en la empresa, y que decía, a ver, yo hice mi plan de vida. Entonces aquí nos presentaba, hizo Excel y todo, donde tenía su plan
desde que entró y casi que era supervisor hasta que quería ser vicepresidente o presidente, ¿no? Y él tenía el plan casi por bloques de 2 o 3 años, ¿no? Y en algún punto dijo, yo necesito estar en Estados Unidos para cuando mis hijos tengan 17 años, para que entren a la universidad ahí. Entonces, todas mis decisiones que tomo desde ahora son, y la gente con la que trabajo y lo que trato de influenciar, me lleva a estar, a que cuando mis hijos tengan 17 años, yo esté en Estados Unidos en la posición tal de presidente. Eso me pareció inspirador en el sentido de que tienes un plan, ¿no? Y de que obviamente hay muchas cosas que cambian en el camino, pero siempre tienes enfocada la mirada hacia allá. ¿Sabes? Eso me hace acordarme desde mi punto de vista, desde mi historia, que es un poco lo contrario. Digo, obviamente, este programa en específico o este episodio en específico no se trata de mí, solo quiero mencionar esta parte. A diferencia de lo que este speaker dijo, yo fui tomando decisiones conforme se me iban presentando. En vez de hacer un plan y decir, ok, todo lo que haga y decida tiene que ir en esa dirección. Entonces, tiempo después me di cuenta y dije, tengo que corregir, porque ahora ya me doy cuenta que muchas de las decisiones que tomé, obviamente aprendí un montón en el camino, pero muchas de las decisiones que tomé fueron sin pies ni cabeza. Entonces, una vez que me di cuenta, dije, hay que corregir. Eso que acabo de decir se me hace muy importante, pero el gran problema y el gran reto es que, estoy hablando a nivel internacional por lo que he visto, que creo que máximo 3% de la población planea sus cosas a nivel mundial. Entonces no me quiero imaginar cómo es en México o en Estados Unidos. Debe ser un poquito más, tal vez, pero ir a ese grado de detalle donde puedes planear y ejecutar. No, obvio, como dices, ¿no? Se mueve el panorama, el mapa, donde sea que te mueves, se mueve todo el tiempo, todos los días. Pero de que cada decisión que hagas se mueva en dirección hacia algo cercano, es la guía. Entonces, digo, no sé si tienes tú algún ejemplo de eso. Sí, yo me he migrado ahí de como filosofías de vida, ¿no? En este tiempo. Y para cerrar un poco el tema del speaker, creo que esa filosofía aplica mucho para quien, por ejemplo, dice, yo quiero tener esto en la vida, ¿no? Quiero, por ejemplo, vivir en otro país, ¿no? No negociable. Y que es un no negociable. Entonces, como que en mi experiencia en una organización internacional, este es uno de los métodos, ¿no? Puedes, y estoy dando un ejemplo general, no necesariamente es mi historia, puedes como fijarte eso y entonces entender a quién tienes que conocer, en qué organizaciones internas te mueves, ¿no? Para que puedas llegar a esa meta.